personal. Para contarles un poquito de mi persona, bueno, el doctorado es en dirección de empresas, mi énfasis es en innovación, creatividad y desarrollo económico local. Usted dirá, ¿por qué desarrollo económico local? Y pues las empresas están instaladas en una demografía en particular y necesitan devolverle algo a esa demografía. Lo que pasa es que a veces pensamos en el tema del capitalismo. Porter, que fue uno de los primeros, no sé si recordarán, por ahí en los 80s, 90s, decía capitalismo, capitalismo. Y después se alía con Kramer y dice, pensemos en valor compartido, que es el caso en Nestlé en Colombia. Seguramente ya lo mencioné. Lo que yo les traigo aquí son datos y hechos. Como investigadores sociales científicos, hablamos con hechos y con datos. No hablamos subjetividades. Y quisiera iniciar con esto, el futuro. Dentro de las organizaciones se le ha prestado atención al futuro. Vieras qué curioso, la gente dice que no. Piensan que sí, pero están más enfocados en el hoy. Entonces, cuando usted habla con un gerente general y le pregunta ¿cuánto tiempo tiene usted para pensar estratégicamente? Le dice cero. 0,02%. Y después le preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo tiene usted o pasa en reuniones? Todo el día. Entonces uno les pregunta, ¿cuántas reuniones? Más de 10. Y usted dice, entonces, ¿qué momento tiene para pensar? Para tirar una línea. Y es más curioso todavía cuando hago esta última pregunta. Dentro de su agenda de trabajo, ¿cuándo se habla de innovación? Porque la innovación ahora es una moda. Aquí en Costa Rica es una moda, las noticias son innovadoras, los toros son innovadores, todo es innovación. Pero dentro de la organización se concibe más como el resultado final y no se ve en términos de recursos y capacidades para hacer que el producto, servicio o los comportamientos sean sostenibles en el tiempo. Entonces decía yo, bueno, ¿qué les puedo contar hoy? Entonces les quería hablar sobre el trabajo y traje esta lámina inicial, que es muy reveladora. En la época industrial, que está al lado izquierdo, pues está el proletariado y empieza una tendencia y una evolución con la tecnología. Empieza una tendencia hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy: inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, temas que uno dice, bueno, muy bien, ¿y las personas? El conocimiento. Aquí en Costa Rica masivamente despidieron a 300 personas por vender chatbots. No sé si saben lo que es un chatbot. 300 personas se fueron de un centro de servicios. Y usted dice, ¿qué pasa con esa gente? Tuve una alumna que dirigió un proyecto en un banco para meter todo lo que es ciencia de datos y la despidieron, siendo ella la directora del proyecto. Lo llegó, lo implementó y se fue con 300 personas. Y me decía, profe, pero es que eso es una realidad. Sí, es una realidad. El problema es qué pasa. Entonces, algunas interrogantes. Los trabajos de ustedes, que no sé si son, la mayoría son académicos, empresarios, ok, bueno, vienen unas interrogantes. Para nosotros, ¿cómo será el hoy? Pero para nuestros hijos o las futuras generaciones, ¿cómo será el mañana? Desaparecerán. ¿Seguirán esos trabajos? ¿Desaparecerán? ¿O qué pasará? ¿Qué deben estudiar los jóvenes? Interesante aquí en Costa Rica. Vean, lo voy a contar. En Costa Rica hay un centro que se llama CONAFE, que es un lugar de financiamiento, que da becas para estudios superiores. Recortó las becas en medicina, salud, ingeniería, o ya está saturado. Y usted dice, ¿qué van a estudiar? Ciberseguridad, informática, mecatrónica. Pero ¿dónde está la oferta? ¿Qué haces con eso? No sé, en el caso del país de ustedes, pero Costa Rica se ha distinguido siempre también por ser un país que genera conocimiento. ¿Y qué haces con una masa crítica de gente sin oferta laboral? ¿A dónde nos colocas? Entonces se ha venido dando el startup, los emprendedores. El otro día salió aquí una noticia, un politólogo y una administradora de empresas se pusieron un negocio de nutrición, donde le dan asesoría a usted por una app de nutrición. Entonces ya no es lo que yo estudio, no es cómo me reinvento,
Y eso es lo que invita a esto hoy. Y sobre todo, cómo cambiará esta transformación tecnológica la forma en que trabajamos, los comportamientos de las personas. Y entonces aquí me lleva un tema que para mí es trascendental, la cultura. Como decía Drucker, la cultura se desayuna la estrategia todos los días. ¿Por qué? Porque si la gente no está convencida por qué van a hacer las cosas, al final los documentos pueden ser lo más buenos que quieran, lo más caros que quieran, y no se van a materializar. Y en Costa Rica pasa ese fenómeno. Se contrata mucha gente para planificar, pero cuando llega la implementación, empieza la miopía y la inercia estratégica. Y entonces le hemos llamado a mi empresa el efecto tortuga. ¿Qué hace una tortuga? Camina despacio. Se esconde. Claro, se esconde. Solo saca la cabeza para respirar y comer. Es decir, ve los problemas pasar, pero no los problemas. Y eso es lo que nos pasa. Y entonces en términos de innovación, para los que están llevando esta línea, es importante recordar que no solamente es el producto del servicio a nivel organizacional o de proceso, sino a nivel de comportamientos. Y aquí viene un tema interesantísimo que se llama el capital psicológico. ¿Qué tan resiliente puede ser usted? ¿Qué tanta esperanza tenga? ¿Qué tanto optimismo y qué tanta autoeficacia puede tener? A los que han leído un poco sobre Bourdieu, no sé si han leído sobre capital social, les quisiera invitar a leer sobre Bourdieu o Granovetter, que habla sobre los vínculos fuertes y débiles dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque el concepto de red social es así. ¿Cuál es su nombre? Carla. ¿Y el suyo? Lila. Muy bien. Yo soy muy amigo de Lila. Estamos en una organización. Tenemos que tomar una decisión. Si yo fallo y Lila es muy amiga mía, Lila probablemente la información que vaya a funcionar con Carla, ¿cómo va a ser? Pues vamos a poner de acuerdo usted y yo. Y no va a ser la más óptima. Entonces vamos a acomodar la información. Eso se llama un vínculo fuerte en la relación. Pero yo tengo a Carla como compañera y con Carla no puedo ni siquiera hablar porque nos decimos las cosas tal cual son, pero la información fluye más segura. Es decir, no hay bemoles, no le ponen florituras, como dice mi tutor. Entonces, ¿qué pasa? Que con Carla yo no quiero trabajar, pero sí quiero trabajar con Lila. Y Carla tiene una masa crítica de conocimiento. ¿Y qué pasa con Carla dentro de las organizaciones? Aquí le llamamos el efecto que lo metemos al congelador. Las congelan, las desechan y no la tomamos en cuenta. Eso es el capital social. En inglés se llama social networks y es strong and weak ties. Si a alguien le gusta, busque Granovetter o Bourdieu. Ellos son los padres de este tema. Es muy, muy interesante. Bueno, entonces viene la cuarta revolución industrial, que hoy en día se habla sobre la quinta revolución industrial. Pero, ¿qué pasa cuando vienen estas revoluciones? En los trabajos, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Hay destrucción de trabajo. ¿Destrucción de trabajo? ¿Temor al cambio? Hay una reestructuración de todo lo que el modelo de cómo estaba desarrollado el proceso. Claro, todo eso. claro. Un nuevo sistema que sea más óptimo, Claro. en tema de producción, Claro. el cual en muchas ocasiones requiere sacrificio de las personas. Claro, ¿quién más? Mayor inversión. ¿Mayor inversión en qué? En tecnología. ¿Y qué pasa con la inversión psicológica de los líderes? La inversión emocional de los líderes. Porque hay que tener un proceso de convencimiento. Y hay un proceso de desgaste también ahí implícito. Entonces el time to market se afecta. Porque si usted quiere desarrollar un proyecto hoy y quiere ser primer entrante, al final del día se da cuenta que primero tiene que convencer a la organización para hacer las cosas. Y ese lapso lo lleva a ser el segundo entrante. O entrante tardío. Y entonces por eso vienen fenómenos como lo que se llama el comportamiento organizacional positivo, Positive Organizational Behavior. Y a los que les gusta un poco el tema del comportamiento organizacional, les sugiero que lean Snyder. Snyder, en el tema de, o más aún, Tal Ben Shahar, que habla sobre el tema de felicidad, happiness at work. Es uno de los profesores más renombrados en la Universidad de Harvard. Empezó con 3, como en un foro como estos. Le tuvieron que hacer un megateatro porque sus clases son de 800 personas. Y es un fenómeno, por eso, no sé si en Honduras, pero aquí pasa mucho, que usted en cada esquina ve mindfulness. Mindfulness. Mindfulness.
spa, mindfulness. Pero eso siempre ha estado. Cuando las personas no han sido conscientes, siempre ha estado. Lo que pasa es que el derrotero que ha desencadenado estos nuevos conceptos o nuevas formas de decir las cosas ha sido la enfermedad del siglo XXI, el estrés. Muy bien. Y entonces con eso la incertidumbre se multiplica dentro de la organización. ¿Qué viene aquí? ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo? Y eso lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo en su último estudio. Dos efectos. La tecnología, que es un tsunami, que lo que decía el colega por acá, pero más aún el tema del envejecimiento poblacional. ¿Qué hacemos con el envejecimiento poblacional? En Costa Rica, figúrese que las personas que somos jóvenes, igual que todos nosotros aquí, de un rango de 28 a 38 años, la inestabilidad laboral solo le dura 2 años. Es decir, usted tiene estabilidad laboral solo 2 años y pasa rotando. Si tiene 45 años, se vuelve obsoleto. Pero ¿qué pasa con ese conocimiento? ¿Qué pasa con lo que decía Ikuro Nonaka con el tema del knowledge, management of knowledge? No sé si han leído a Nonaka. ¿Qué pasa con el conocimiento? Quedan los servidores de Google. Quedan en los servidores de Google, efectivamente. Pero, ahí usted me va a decir, va a quedar en lo que es inteligencia artificial. Resulta que un día de estos, hablando con un dueño de una empresa que tiene un servicio de interpretación lingüística, que es personalizado, me dice, Jack, alguien me propuso hacer inteligencia artificial, que metiera inteligencia artificial. Ya hay traductores, apps que usted habla y le traduce a la persona. Pero ¿cómo es la comunicación entre el ser humano? Usted necesita ver los gestos, escuchar los tonos, el aspecto facial de la persona. Una máquina no va a hacer eso hoy. Lo va a llegar a hacer en quién sabe entre cuántos años. Pero entonces ahí las organizaciones, ¿qué pasa con el conocimiento de alguien de 45 años? Yo me pongo a pensar, una persona de 45 años mínimo que ande en el orden de 20 años promedio instalado en una empresa, ¿cuántas historias conocen? ¿Cuántos aprendizajes conocen? ¿Cuántos artefactos o contribuciones hizo para que esa empresa fuera competitiva? Muchas empresas hoy están volviendo sus cimientos. Y eso lo ven ustedes en los nuevos artículos que está sacando la Academy of Management, que ahora se habla sobre el tema de valores e innovación. ¿Por qué el tema de valores e innovación? Porque se ha dicho que si una persona se identifica con un proceso de innovación es porque se identifica con un valor personal, no con un valor organizacional. Entonces vean qué interesante, ahí están dando la vuelta. Hay un libro que se llama, que seguramente lo han oído hablar, de Tizi Pisano, sobre Creative Destruction, destrucción creativa. Ese libro, si no se lo ha leído, se lo recomiendo al 100%. Muy bien documentado. ¿Quién es este nombre? Pisano, Tizi Pisano. Creative Destruction se llama. Es muy, muy bueno. Y hablas precisamente de cómo revertir este efecto. Pero viene la siguiente pregunta. De nuevo, ¿cómo estamos gestionando el conocimiento? Si no gestionamos efectivamente el conocimiento, nos afecta en el trabajo. ¿Pero dónde lo vemos? Desde un punto de vista económico, hay un cambio en la economía y por ende en la productividad. Desde un punto de vista social, yo, persona, trabajador, no me puedo integrar a la sociedad. ¿Por qué? Porque no tengo recursos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Delinquir. Y es un fenómeno que está pasando mucho hoy aquí. La tasa de desempleo anda por el orden del 12%, donde de ese 12% el 15% son mujeres. ¿Desempleo qué? Así es. Así es. Y ahorita les voy a... ¿Subempleo? ¿Ah? ¿Subempleo? El subempleo anda alrededor del 8%. Entonces, ¿qué significa? Que en el tema de las políticas, y esto sí hemos sido muy críticos desde nuestras trincheras, ¿cómo estamos educando y cómo estamos preparando para el futuro? Para enfrentar los cambios tecnológicos. ¿Cuáles son las carreras más afamadas para el futuro? ¿Cuáles creen que sean las más buscadas? Big Data. Big Data, ajá. ¿Qué más? Business Intelligence. Business Intelligence.
líneas. ¿Qué más? Bueno, dice Harari que es una filosofía. Así es. ¿Y por qué? Porque siempre habrá la necesidad de integrar, o sea, al final para que las máquinas, la inteligencia artificial como máquinas, se integren con el ser humano, porque el ser humano no va a desaparecer. No. Tiene que haber una fusión, una combinación, simbiosis. Ajá. una simbiosis Correcto. Ajá. de lo que somos ahora mismo con lo que vamos a hacer. Entonces, habrá siempre necesidad de filósofos. Pero ¿qué dice Harari? ¿En cuál libro lo dice? ¿En Homo Deus o en Homo Sapiens o en las lecciones del siglo XXI? Las elecciones del siglo XXI. Sí. Yo no te he leído Homo Deus. Todavía no, comencé por aquí. Ah, no, es que el primero que hay que leer es Homo Sapiens. Eso me ¿Qué vas a decir? No, relacionado con eso, porque parte de la inteligencia artificial es un campo multidisciplinario. Es decir, hay lingüística, psicología, informática, ingeniería. Correcto. Entonces todo eso viene a converger a un mismo punto. Pero entonces dime una cosa, vos vas a ir a un robot que te va a dar terapia psicológica. O como lo que está haciendo Honda. ¿Qué está haciendo Honda hoy actualmente? ¿Sabes lo que está haciendo Honda? Honda está diseñando y va a cambiar el futuro del transporte. Van a ser jets. Honda está diseñando jets como taxis. Busque el caso de Honda en Google. Y es interesantísimo. O lo que está haciendo Google también. ¿Saben lo que está haciendo Google? No, buscando la forma de congelar al ser humano. La gente está pagando para hacer eso y que revivan en 200 o 300 años. Criogenia, así es. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo? Hay un autor que se llama Naim, que escribió El fin del poder. No sé si lo han leído. Es un profesor súper privilegiado, porque habla precisamente de eso, cómo el poder ha ido cambiando. El poder tecnológico, el poder humano, el salirse de los puestos de trabajo, el final de las guerras. ¿Qué tipo de guerras estamos viviendo? Ya no son las guerras tradicionales, ahora son las guerras en temas de químicos. Entonces usted dice, ¿pero dónde está la plata? ¿Por qué las economías están tan mal? Yo lo entiendo así, es muy sencillo. Las políticas que se están haciendo hoy en día son simple y llanamente para beneficiar a unos pocos. Si no, las tasas de desempleo no serían tan brutales como son hoy en día. Pero entonces, ¿qué viene a decir aquí? Y esto es una reflexión de esta parte. El trabajo va más allá del ingreso, sino tiene que ser percibido como una fuente para que una persona pueda integrarse a una determinada sociedad. Lo que pasa es que las empresas no lo miran así, lo miran al revés. Miran el número, la productividad. Casualmente aquí en la maestría ha sido algo de reinventar a las personas en el sentido, pensemos diferente. Pensamiento colateral, Eduardo de Bono. ¿Qué decía Eduardo de Bono? Para poner las cosas en un contexto. Me abstraigo de la situación y la pongo en perspectiva. Y en una organización usted dice, ¿pero cómo se hace eso? Eso suena muy romántico, pero hacerlo es muy difícil. Nada más mire, llegue usted a su jornada de trabajo y apunte lo que usted hace durante 5 días. Es siempre lo mismo. Eso se llama la rutina. Las rutinas dentro de las organizaciones nos matan. Por eso, mi empresa siempre pregunta, ¿cuánto tiempo tiene usted en su agenda para hablar de innovación? ¿Cuántas ideas innovadoras le llegan? ¿Ha identificado creadores? Porque un creador es diferente de un campeón de la innovación. Un creador es el que tiene la idea, la desarrolla, pero dependiendo del entorno y la red social donde esté imbuida, no necesariamente la va a funcionar. Y tomo el ejemplo otra vez. Carla me dice, Jack, ¿pero para qué usted va a hacer eso? Eso no es necesario. Y llega Lila y me dice, no, hay que hacerlo. Y entonces, dependiendo de mi relación que yo tenga con ellas, van a empezar a influir así los agentes. Entonces hay un efecto de contagio. Por eso Snyder decía que ya no hablemos de comportamiento organizacional, sino hablemos de comportamiento organizacional positivo. ¿Y el negativo qué pasa? Lo contrarresto. Lo contrarresto. Usted tiene gente positiva que está haciendo las cosas, yo me voy a emocionar por estar ahí. Si no me deja el status quo, me quedo en el status quo. Pero bueno,
Eso así un poquito rápido, una pequeña introducción. Ahora voy a hablarles de lo que sucede en Costa Rica. Vean qué interesante aquí. Resulta que hay una pregunta. En términos competitivos, ¿cómo se encuentra Costa Rica? ¿Cómo miran ustedes en Costa Rica? Pues los indicadores de competitividad son buenos. Ajá. Los que hacen INCAE para la región. ¿O cuál estamos hablando? ¿El del índice de competitividad global? Okay. Muy bien. ¿O estamos hablando del del WIPO? ¿O cuál? Ok, ahorita les voy a decir unas cositas. Pero ¿qué más? ¿Cuál es la percepción de ustedes? Dejando de lado los indicadores. Si alguno fuera aquí empresario, ¿vendría a invertir en Costa Rica? Sí, sí. ¿Por qué? Porque la percepción que se tiene es buena, o sea, el mejor de la región. Okay. Nosotros que nos desarrollamos en Centroamérica, esta percepción, ¿verdad? Que tenemos es que es la mejor de la región. Ok. Tiene una gran institucionalidad. Ok. También el desarrollo del talento humano. ¿Qué más? Tiene una fuerte academia, ¿verdad? Y que se integra a la sociedad, así no solamente forma y los mira como que fuera una fábrica de producción, Así es. data profesionales y luego al casa. Así es. Es el modelo que se da al menos en nuestro país. No hay una vinculación en la cual la academia adopte un papel de liderazgo, tal como lo hace como hemos visto en estos días. Así es. Y otro es la estabilidad política. O sea, realmente aquí se ve que es una democracia sólida, que no hay riesgo país, prácticamente para la inversión. Entonces, claro, que es muy estable. ¿Qué iba a decir? Parece. Estoy impresionado porque he visitado Costa Rica para que estudie aquí en INCAE. Ah, estudió en INCAE. Sí. ¿Qué más es? Fui a finanzas. Sí, y ya días no venía, hace 10 años, y estoy impresionado cómo se ha mantenido, en vez de empeorar, ha mejorado con orden, limpieza, seguridad, estabilidad, felicidad, crecimiento, inversión. Entonces, todos estos factores, que me quedo un poco mencionarlos, da una voluntad para venir a poder invertir, a ponerse a quedar. El tema de adaptabilidad, es decir, el inversor necesita algo y creo que ayer nos decía, si necesita algo pues se lo buscamos, ¿verdad? Y si no hay, buscamos cómo adaptar, encontrar, modificar para poder cumplir lo que el inversor requiere para que venga y invierta. En algunos años atrás fueron dentro de este índice de felicidad, estuvieron dentro de los primeros lugares, Sí. aunque últimamente ya no. Sí, ha estado, pero en términos generales de percepción de inversión, sí, es bastante interesante. Costa Rica y América Latina usualmente está, por ejemplo, el de innovación, después de Chile, digamos, está siempre en los primeros lugares. En Centroamérica está repuntando, ¿sí? Costa Rica está en el 50 y el siguiente que le sigue a América Latina estará en 80 o 90, es decir, son bastantes puestos los que hay en relación a los países de la región, ¿verdad? Y están más vinculados a países más de Sudamérica como Chile y Argentina, Brasil. Entonces está bastante interesante el desarrollo que han hecho en el país. Okay. Estaba leyendo documentos en el que muchos costarricenses se estaba yendo hacia Panamá por la necesidad de un empleo y la sobrecapacitación o competencias que ellos estaban creando y la ausencia de esas oportunidades laborales aquí en el país. Y estaban viendo Panamá como una oportunidad de trabajo. Básicamente lo que estaban analizando eran las opciones que tenían los países centroamericanos para buscar oportunidades laborales. En el caso de Honduras, pues Estados Unidos, España. El caso de Nicaragua, ese se viene para Costa Rica. Y en el caso de los costarricenses, pues está viendo que después de los indicadores de inicio que estaban ahí, sí los va a Sí. Sí, no, yo creo que en parte ustedes están cosechando, digamos el caso de INCAE, perdón, de Intel, que es un caso emblemático, ¿verdad? Y están cosechando yo creo que el ejemplo que dio el presidente, ¿verdad? Cuando se volcó a conseguir él, ¿verdad? La inversión extranjera, porque sabía que eso era lo que
a hacer que Costa Rica aportara. Yo creo que ese ejemplo se quedó, ¿verdad? Y las instituciones entienden que tienen que involucrarse para conseguir esto, ¿verdad? Y el tema de la educación, eso ha sido así toda la vida, ¿verdad? Ha sido educación y salud, ha sido los dos variables o dos factores que Costa Rica siempre ha destacado, bueno, el ejército, etc. Sin embargo, mirábamos las otras variables, ¿verdad? Del índice. Y por supuesto, ¿verdad? Hay algunas en las que hay que trabajar, como en todo, como en casi todo. Yo creo que hay que poner atención en esas otras variables que hacen falta, ¿verdad? Para tener un equilibrio en el índice, pero sin duda alguna tienen una ventaja muchísimo, muy grande en temas de educación y salud. Falta crear ahora, como decía, las oportunidades de trabajo aquí, porque sin duda una educación digamos que sofisticada requiere puestos de trabajo también, ¿verdad? Para eso es difícil que en la región nos creemos, tendría que venir la inversión extranjera a implementar. ¿Okay? Siguiendo con la misma línea, ayer estábamos viendo la matrícula, ¿verdad? Y en innovación no están tan bien, nos hemos demostrado. Sí, están bien en salud y educación, pero en innovación están cortos todavía. Sí, a ello les voy a traer unos datos sobre eso, porque es interesante. Instalación y desarrollo. Vean algunos derroteros. Primero, antes de entrar, Duda de Dol, que se lo recomiendo si no lo ha leído, dice: los países del orbe deben encontrar soluciones innovadoras para resolver los problemas a todo nivel. Y después enfatiza: debe haber una bidireccionalidad de conocimiento entre la parte pública y la parte privada. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y entonces empieza a decir un artículo tan reciente que usted dice, pero ¿por qué? Esto fue inspirado para... yo ahorita estoy terminando la escritura de la tesis y esto es algo que siempre me ha apasionado. Para la generación de la innovación organizacional en empresas intensivas en conocimiento. Y aquí les voy a contar una anécdota. Yo hice mi investigación, un análisis multinivel en la industria de dispositivos médicos aquí en Costa Rica, con las 3 mayores grandes empresas. Actualmente estamos hablando del orden de 3.500 personas. Es un estudio multinivel, fue a partir de una encuesta. El estudio multinivel lo que permite ver es la percepción de la empresa, el gerente y los colaboradores hasta el barrendero. Y después hacia abajo, el barrendero, los colaboradores, el jefe y el gerente, para buscar causalidad, para buscar relaciones. Y entonces, ¿qué permite esta herramienta? En un análisis estratégico decir, ¿la empresa está 100% alineada o no? ¿O dónde está lo que le llamamos acá la grasa organizacional? O lo que impide que la organización pueda innovar. Pero también resulta, ¿sí? Si lo encendemos, funciona. ¿Qué pasó ahí? El Estado de la Nación plantea, para reducir las brechas de la productividad y la capacidad de la innovación, se debe modernizar los sectores más dinámicos. La modernización de los sectores más dinámicos. Entonces todavía sigue haciendo más sentido la palabra de innovación, innovar, que viene del latín de innovus, estar en lo nuevo, constantemente en lo nuevo. Y después, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice, para cerrar las brechas de la generación de innovación en determinados entornos demográficos, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas. Y esto da el traste con esto. Teniendo todo este bagaje, el Banco Interamericano dice: ¿quiénes se apropiarán del conocimiento de todos nosotros en los próximos 20 años? ¿Quedará obsoleto? ¿La organización lo dejará obsoleto? ¿O lo tomará como referencia? Y sobre todo, ¿cómo será el mercado laboral para las personas mayores de 45 años? Este es un tema que nos ocupa aquí en Costa Rica, el cual estamos investigando fuertemente. Por lo menos desde mi empresa lo estamos haciendo para plantear soluciones. Y otro dato todavía, que Honduras, no me salió aquí, pero tomemos El Salvador, Guatemala, 75%, y cae Costa Rica al 68%. Vean estos datos.
75% en países vecinos a ustedes. Esos datos son aterradores, totalmente aterradores. Y usted dice, ¿qué va a pasar entonces con el conocimiento dentro de esas empresas? ¿Qué va a pasar aquí en Costa Rica? 68 de cada 100 personas están sujetas a perder su trabajo. Entonces el conocimiento, la gestión del conocimiento para la generación de innovación, para generar innovación organizacional, cada vez se torna más crítico. Y es lo que venimos demostrando y lo que queremos impulsar en la tesis doctoral. Pero entonces viene otro tema. Datos macroeconómicos. Hablábamos sobre el índice. Costa Rica en la posición general 47 y innovación en el puesto 43. Y usted dice, muy bien, tiene sentido. Empezamos a publicar, empezamos a generar conocimiento, somos una incubadora de talento humano en todos los sentidos, hay mucha inversión extranjera directa que viene aquí, el clúster de dispositivos médicos está instalado, totalmente instalado. Boston Scientific recientemente gana un reconocimiento a nivel mundial sobre todos sus procesos de calidad y certificación y demás. Pero ¿y las demás industrias? ¿Qué pasa con las demás industrias? Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo el gobierno, a lo cual no hemos sumado? Si usted ve, en el tema aquí no se ve muy bien, no lo puede pegar muy bien, el gobierno, y esto es algo que pasa en la región, el gobierno habla de innovación en Honduras, el gobierno procura dar un entorno innovador, un ecosistema innovador, pero dentro de sus discursos el presidente lo dice, y lo dice cada rato, y qué hace él para procurarlo. Entonces cuando uno está aquí, o cuando estamos en estos procesos doctorales, esa es la reflexión que a uno le invita, cómo contribuir para hacer esto. Y por eso nos fuimos por el tema de desarrollo económico local. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad en la gestión de la innovación en el sector público. Poco se habla sobre el tema de los recursos y las capacidades. Poco se habla. Y tanto en el sector empresarial como en la parte pública. Hablamos de innovación, pero nos vamos hasta el final del proceso. Hasta la tecnología, hasta el producto. Pero ¿qué pasa con los recursos y las capacidades? Entonces aquí viene un tema que dice Christian Clayton, no sé si lo han leído, el padre de la innovación abierta. Si no han leído, le aconsejo que lea Open Innovation, que es como los de innovación externa. Usted la puede inyectar en el ADN de una organización para transformarla completamente. Y entonces dice, bueno, si usted no tiene la capacidad de recursos, yo se la doy, pero tanto tangible como intangible. Y ese es el tema del conocimiento. Pero viene otra máxima, es el mismo hondureño. El mismo hondureño que trabaja en el sector público y en el sector privado. ¿Cuál es la diferencia? La cultura organizacional. Usted lo daba al clavo. Entonces usted le está dando la razón a Drucker, que lo dijo desde 1980, en su libro Innovation and Entrepreneurship, que decía, la cultura se desayuna la estrategia todos los días. Pues para qué invertir en planes de $200,000, $300,000 si usted no trabaja con las personas. Entonces eso es lo que hemos venido identificando, y ese cambio de paradigma cuando lo presentamos suena un poco dicotómico, porque uno dice sí o no, ya bueno. Pero entonces usted dice, los datos no mienten, los datos no mienten. La capacidad de la innovación para Costa Rica, puesto 40. La calidad de investigación científica en el puesto 33, que es lo que hablaban del TEC y toda la parte del tema de investigación, el CIDE aquí en Alajuela. La colaboración de la universidad para los procesos de desarrollo e investigación, puesto 50 todavía, nada mal para un país tan chiquitito. Y usted dice, pero entonces ¿dónde está el problema? Está el problema del gobierno. Entonces a nosotros nos han sensibilizado, bueno, pues yo tuve la gracia de Dios de que los dos tutores son uno de la Universidad de Valencia y otro es de una universidad en Gran Bretaña, de Rennes School of Business, que de hecho fui a hacer mi pasantía allá y conocí muchas cosas allá que ahora les voy a contar un poquito al final. Y tú dices, como una Valencia, pertenece a España, tiene toda una agencia de innovación, tiene toda una agencia de desarrollo económico local. ¿Por qué no hacerlo en Honduras? En Costa Rica ya lo estamos tratando de impulsar. En
el gobierno. Nos han invitado a hablar en algunos espacios de sensibilización, porque como en todo hay un proceso de evangelización. Hay un proceso de que usted tiene que convencer a las personas. Por eso la innovación y que se vaya solo por el producto o el servicio, no. Por eso es mejor partir primero de los comportamientos organizacionales. Y aquí viene una retórica que en algún momento lo van a leer. ¿Qué es primero? ¿El barco, los tripulantes o el capitán? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Cuál es el propósito? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito? Cualquiera que usted quiera. ¿Qué es primero? ¿Usted es el dueño de una empresa o es académico? Académico. Ok, pues en su caso, ¿qué podría ser primero? Los tripulantes. Los tripulantes. ¿Por qué? Pues la gente, ¿verdad? Verás que Al final, la teoría del sistema dice que al final el sistema va a buscar la forma de llegar al propósito, ¿verdad? Entonces el capitán no se ocupa. a ver, pero fíjate que en la teoría No, para poder el debate aquí un poco. de la teoría de recursos de capacidades, y cuando Bernard Bass y Abolio hablaban sobre el tema de liderazgo, que son los que inician con tipos de liderazgo transformacional, transaccional y dejar hacer. El transaccional empezó en la época de los 80 cuando Henry Ford decía, les pago y usted me da algo. Correcto. Pero después decía la gente, yo quiero más. Y entonces nace el liderazgo transformacional. Entonces usted dice los tripulantes. ¿Quién dice algo parecido igual o diferente? Para mí el capitán. Porque el capitán va a buscar a los tripulantes idóneos y los barcos idóneos también y los va a poner en sintonía. Así es. Yo quería hacer una punta un poco fuera de la academia, recordando a veces lanzar así el arca de Noé. Fue primero, para tener una idea un poco muy antigua. El capitán. ¿Usted? Estoy de acuerdo que cuando un grupo de personas son iguales, ¿verdad? Ellos van a crear una necesidad. Ok. Esa creación de necesidad va a hacer que el mismo grupo pueda formar un líder o aceptar que aquel líder lleve al grupo a la creación o a la solución de esa necesidad en sí. Si ese capitán puesto, Ok, muy bien. puesto, Válido. o sea, Sí, no válido. es No es el que es. no es el Válido. que Y se la compro. ¿Por qué? Usted me está citando uno de mis autores favoritos, Hackman, de la Universidad de Harvard. Léanse Leading Teams. Cómo crear equipos de alto rendimiento. Entonces él dice, lo que usted está diciendo. ¿Cuál es su nombre? Armando. Armando tiene razón. El liderazgo puede ser, hay liderazgo formal e informal. ¿Y cuál es el que a veces surge más? El informal. Entonces Granovetter lo decía. A veces matan al mensajero en vez de matar al capitán. Pero entonces el liderazgo siempre es necesario. Siempre es necesario. Entonces sigue siendo primero el capitán. No necesariamente el que sea impuesto. No necesariamente el que sea impuesto. Esa es la analogía. Esa es la analogía. ¿Por qué? Porque en las organizaciones pasa que a veces el flujo de información y el flujo de trabajo por el tipo de relación personal se va. Y entonces ahora, figúrense que en el Academy of Management se viene hablando mucho de social networks. Yo no sé si han visto las últimas publicaciones. Han dicho social networks and creativity and leadership. Después están hablando sobre algo que es muy apasionante, authentic leadership, liderazgo auténtico también. Pero ¿de dónde nace el liderazgo auténtico? El liderazgo transformacional. Y entonces, ¿por qué transformacional? Porque trabaja el salario emocional de las personas. Es el motor interno. Suena romántico, pero vieras cómo ha funcionado. Yo he visto tantas publicaciones de esta gente que un día me puse en contacto con uno de estos profesores y me mandó un paper de él y me terminó de convencer. Hay otro autor que se llama Joe Bissant, no sé si lo han leído. Léalo. Joe Bissant, búsquelo en Kindle. Si le gusta la innovación y le gustan estos temas, ese es el profesor. Joe Bissant se llama. Bueno, ya no los abordo tanto con tanta recomendación de cosas. Yo tenía una consulta.
disculpa, no quiero que se me pase. Dime. Con el tema de la cultura organizacional, hablábamos de lo esencial que es dentro de la Sí. pero decimos que ahora los trabajos o el tiempo que va a pasar alguien en una organización probablemente sea 2 años. Los millennials. Exacto. Entonces ahí, ¿cómo es el tema de la cultura? O sea, voy a estar 2 años en una cultura innovadora y tal, y luego, ¿qué pasa? No, lo que usted está diciendo es una cultura organizacional. Una cultura innovadora le da la capacidad, con un liderazgo transformacional, de agarrar un millennial y decirle, en 2 años te voy a tener aquí, en 2 años te pongo a retar otra cosa. Okay. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Perdón, entonces tiene que ser un sistema. Claro, tiene que ser un efecto progresivo. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa en las empresas? Contrata un millennial, Sí. se aburre, Sí. porque se aburre Sí. y se va. Entonces por eso ahora se está escribiendo mucho que los colaboradores no abandonen la empresa. ¿Abandonan a quién? Al jefe. Es que es tipo evolución, o sea, tú tratas, desarrollas y los tienes que evolucionar. Así es. Sí, claro. De nuevo, o sea, la evolución es ¿para qué? ¿Verdad? Porque si voy a caer, mi próximo reto es trabajar en una empresa pública, o sea, avancé, hice mi maestría y al final estoy haciendo, o sea, ¿verdad? Un trabajo de conocer, digo, sin meditar, ¿verdad? Sí. Pero es un poco eso, ¿verdad? Estoy sobrecalificado para todo lo demás. Así es. Entonces no se vale. Si estoy en una organización y aspiro a una organización mejor, tiene que haber un puesto de trabajo en una organización mejor. Al final es un sistema, no puedo dejar cosas así. Pero fíjate que cuando hablamos de sistemas, a mí hasta que se me paran los pelos. Yo soy ingeniero industrial de formación, pero soy deformado. Los ingenieros industriales somos cuadrados, aprendemos de entradas, pues salidas, nada más. Después estudiar proyectos, después estudiar administración, me especialicé en cadena de abastecimiento, peor todavía, un shock mental para mí, y después estudié innovación y me quedé aquí. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo decía, ¿en cadena de abastecimiento se puede innovar? Claro, en todo lo que es el tema de la economía circular, todo lo que es el tema del COP21, se pueden hacer muchas cosas. El tema, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones? Pues mata la rutina. Eso es así de simple. Y usted hace estas preguntas a un empresario y le dice, ¿qué es lo que usted hace de lunes a viernes? Y le va a recetar como una, si quisiera hacer un menú de cocina. Hace siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces, ¿qué ha hecho Costa Rica un poco para demostrar que se pueden hacer otras cosas? Bueno, hay los autores que son Ricardo Monge y González en temas asociados a la productividad y la innovación. Pero también cómo la innovación pueda crear o desplazar el empleo. Eso es otro de los temas. Por eso, ahora se ha hablado mucho sobre el tema de comportamiento organizacional. Ya no es el producto del servicio, sino es el comportamiento de las personas. Cuando la empresa entra en una crisis financiera, hablando de números, ¿qué es lo que tiene que hacer? Darle la estabilidad. ¿Y a dónde tiene el poder? ¿Cuál es el costo o el gasto que tiene más control? Las personas. Pero no se pone, arriesga y dice, juntemos a esta gente y pongámoslos a pensar para que hagan nuevas cosas. Por eso nacen los clústeres. ¿Qué es un clúster? Pues le da un servicio, sacas a la empresa conocimiento, destruyes valor y te sigue al final del día, te vuelve a vender el servicio a tu misma empresa. Y es un fenómeno que pasa mucho aquí, muchísimo. Bueno, vean, esto lo traje a propósito, para que se den cuenta cómo estamos de bien. 2008, burocracia, infraestructura, acceso a financiamiento, tasas impositivas. 2015 lo mismo, 2017 lo mismo. No difiere mucho de los países de Centroamérica. Y usted dice, hoy cómo estamos. Una empresa SAI, se le va un cliente, 2.000 personas se van. El país pide aquí la reactivación económica, desempleo, industriales, 45 años. ¿Cuál es el reto? Y creo que esto es algo que puede ser general. Aprender para aprender. Ya no es desaprender. Porque usted no puede desechar lo que usted ha aprendido. Eso ya se ha revertido. Y ya se ha venido demostrando científicamente. Pero tiene que actualizarse continuamente. Cuando usted, si es académico, usted tiene que enseñar a la gente y despertarle ¿qué?
la curiosidad. El día en que la persona pierda curiosidad, perdió las ganas de aprender. Eso es así de sencillo. Entonces aquí hemos venido probando algunas cosas, que el conocimiento no existe fuera de una única persona, es decir, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Cuándo la información se convierte en conocimiento? Cuando es aplicada. Pero cuando es aplicada, ¿por quién? Por el colectivo. Entonces, por eso, lo que decía Hackman en su libro de Leading Teams, de que se necesitan equipos de alto rendimiento para que las cosas sucedan, hace mucho sentido aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tiene que ser esa información? Tiene que ser articulada. Y hay que tener un balance entre el conocimiento de tipo tácito, es el implícito, y el explícito. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las organizaciones se quedan solo con el explícito, con los manuales, con los informes, y el implícito. Ustedes en Honduras, si lo han visto, ¿cuántas empresas abren el espacio para que los colaboradores hablen? Que es un fenómeno que se está dando mucho en investigación. Employee voice. O hacen lo contrario, el silencio del empleado, silent voice. Eso es. Silent voice. Entonces ahí es donde la cultura, ¿qué pasa con la cultura? Se vuelve tu mayor barrera de entrada a un nuevo mercado. El silent voice, porque la gente no está convencida de por qué hacer las cosas. Entonces nosotros creemos, y así lo hemos venido demostrando en el tiempo, que hay un conocimiento base, pero tiene que tener criterios compartidos. Entonces viene la pregunta del millón: ¿dónde se genera la innovación realmente? La innovación, se viene escribiendo mucho, la innovación real que tiene impacto está en la generación de nuevos modelos de negocio. De agarrar el modelo de negocio actual de una organización y transformarlo. ¿Cómo se lo puede? Pero en el modelo de negocios, no sé si están familiarizados con el Canvas. ¿Ok? Agarrar el Canvas actual y transformarlo. Ahí es donde sucede realmente la innovación, porque sucede a todo nivel. Lo que pasa es que nos quedamos solo en el producto y el servicio. Y a veces ni siquiera la propuesta de valor es la que es. Entonces, por eso hay un conocimiento base, que el conocimiento base puede ser gerente, pero no ha sido con criterios compartidos con la gente en el conocimiento. No sé si me siguen en esta conversación. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué hemos propuesto? Bueno, traigo algunos derroteros propuestos. Primero, la innovación y la gestión del conocimiento. Vean qué interesante. Schumpeter hablaba sobre el concepto de destrucción creativa. Después viene Amabile, la profesora Teresa Amabile, en el 88, y dice: se desarrolla a partir de ideas creativas. Ella es la que es la profesora de Harvard, que ha escrito muchísimo. El más afamado artículo es Shotgun for Creativity, cómo matar la creatividad dentro de las organizaciones. Y después Fabrice Damanpour en el 91 empieza a hablar sobre innovación organizacional, pero es algo que se adopta internamente y que puede generar otra cosa. Hasta el momento no ha aparecido la palabra personas en la tengo, ¿verdad? Okay. Freeman y Soter en el 97 la definen como una vinculación de una idea innovadora con un potencial del mercado. Intrínsecamente aquí hay personas, pero no se le ve la palabra personas. Entonces, cognitivamente, ¿qué hay? Un sesgo. Pero llega en 2005, gracias a Dios, y la OCDE dice: la base de la innovación son las ideas y las personas que la desarrollan. Las personas. Y ahí ya se le da el valor real a las personas. Y esta es la definición de innovación que muchas empresas empiezan a adoptar. Y ahí es donde se explota en todo lo que es capital psicológico, capital social, felicidad, mindfulness, work-life balance, que también se ha escrito mucho, work-life balance. Y usted dice: bueno, ¿cómo se aplica eso? ¿Qué se hace? Hay que hablar de conocimiento. La innovación no puede dejarse de lado si no se habla de conocimiento, para que sea más complejo. Mis profesores me decían: para entender algo, entiendan las raíces, y después va a poder aplicar las cosas. ¿Por qué el conocimiento para innovar?
Usted tiene modelos mentales, tiene modelos de invocación o formas de invocación. Cuando usted tiene un problema o una necesidad, su cuerpo y su mente actúan naturalmente para resolverlo. Pero usted se ha preguntado por qué. Porque resulta que en su cerebro usted tiene algo que se llama stock de inventario, que ese inventario se llama conocimiento, y una carpeta que se llama problema A, que es el problema que usted está viviendo, y lo hace naturalmente. Y no se detiene a pensar. Eso es un momento de invocación. Pero también hay un modelo mental de cómo resolverlo. Por eso se ha venido revirtiendo el efecto de productos y servicios no, sino comportamientos en las personas. Después, cambiar las determinadas reglas de invocación. Se han hablado mucho sobre el tema de inteligencia emocional y sobre el tema de inteligencias múltiples, cómo impacta en la innovación. Entonces esto lo que quiere decir es, ok, no invoquemos y no dejemos que la emoción fluya, sino detengámonos. Y lo último, que para mí es lo más importante, cambios en las formas de agregar. ¿Qué es una agregación en una estructura de conocimiento? Es cuando usted agrega un conocimiento individual y lo agrega a un colectivo. Y ese colectivo al final genera un plan de acción. Lo que pasa es que los planes de acción a veces quedan en el individual y no en el colectivo. Y lo que dice Armando, el capitán impuesto y no el capitán que une esfuerzos. Los procesos de innovación incremental y radical, esto que ya en algún momento visto, la incremental que busca mejoras en los productos y servicios. La radical es completamente algo nuevo, es un océano azul, como lo decía Kim Cameron, Shane también. Pero, ¿qué viene aquí? En una innovación radical, ¿qué implica? Un cambio en la estrategia. Entonces, ¿qué fluye más en las organizaciones? Innovaciones incrementales, el riesgo es menor. Y aquí viene qué tan adverso o qué apetito tenga usted para el riesgo. Pero aquí es donde realmente es donde las cosas suceden. Al final, la innovación incremental se torna una rutina organizacional, porque empiezo a subir de a poquito, de a poquito. Pero si tengo un potencial de mercado, ¿por qué no ir sobre ese potencial de mercado? Pero aquí entonces cuando nos hablan los empresarios y nos dicen ¿cuánto suena esto en la caja registradora? No, la innovación no suena en la caja registradora. Porque parte de todo el conocimiento, parte de las personas, parte de sus recursos y capacidades. Entonces, ¿qué dicen? No, mejor quedémonos aquí. Nosotros estamos promoviendo que sea aquí. Es como subir el monte Everest, ¿sí? Pero es posible. Ya hemos convencido a algunos que se están sumando a este esfuerzo. Fundamental. Dentro de las organizaciones, ¿cuáles son los grados de esfuerzo? ¿De explotación o de exploración? De explotación es el conocimiento que yo tengo hoy, instalado. ¿Y qué pasa con el esfuerzo de exploración? La curiosidad. Ese cuesta, ese hay que invertir para el futuro. Pero entonces necesitas un tipo de liderazgo que te motive eso. Que agarre un estado A de un ser humano y lo lleve a un estado B. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas a veces son jefes, no líderes. Por eso, del 90 al 2000, se empezó a escribir muchísimo sobre liderazgo. Y ahora se habla sobre liderazgo auténtico. Y usted dice, autenticidad, qué difícil ser auténtico. ¿Cómo es alguien auténtico? Y ahora se dice que usted ve a un espejo y se ven múltiples personas en el espejo. Ese puede ser un aspecto que les dejo ahí para que lo usen. Y bueno, algo que creemos, y así lo hemos impulsado, si usted quiere protegerse contra la sustitución, como lo dice Chesbrough, morirá. Tiene que estar orientado a formar capacidades de innovación radical. Henry Chesbrough. Ahora les voy a contar un poquito de todo este proceso de aprendizaje, 4 años y pico. ¿A qué me motivó? Bueno, resulta que me metí al doctorado, siendo el más joven que mi cohorte. Les voy a contar una anécdota. El tercer día quería salir corriendo, espantado.
el director de la ESAN, el profesor Martín Santana. ¿Saben lo que es la ESAN en Perú? Es como la sucursal de Harvard, pero en Perú. Como decir INCAE aquí, pero en Perú. Nos dio un curso de introducción. Cuando eres joven y tienes sentado catedráticos, tienes sentado gerentes, el esfuerzo es doble, la presión es mayor. Entonces yo me sentaba así, en primera fila. Al tercer día teníamos que tener el esbozo de la primera propuesta de investigación. Yo nunca había hecho nada de eso. Entonces dice, bueno, ¿quién quiere enseñarme primero el trabajo? ¿Yo? Llega, se sienta, se pone a la par mía, lee las primeras 3 líneas, me dice, esto no sirve. Así. ¿Usted ha visto lo que hace un avestruz? Yo voy a meter mi cabeza así y quedarme ahí. Tanto fue el impacto que salí de ese día a las 10 de la noche de la clase criminal así. Y ese día lo cuento abiertamente porque fue un antes y un después para mí. Yo llegué a mi casa devastado, había sido becado por el gobierno, y yo dije, bueno, llegué a decir que me voy a retirar. Y mi esposa me dijo algo muy cierto, me dice, bueno, tienes 2 opciones, o quedarte ahí o demostrarte lo que puedes hacer. Y les cuento esto porque el doctorado, como lo han vivido seguramente, es una maratón, ni siquiera es una carrera, es una maratón, donde es usted y usted y usted y usted. Ustedes van a tener sus compañeros, pero va a llegar un momento donde se van a separar, donde cada quien va a hacer cosas solos. Va a haber una interacción. Y ya después cada quien va a ir a su ritmo y demás. ¿Por qué le cuento esto? Porque resulta que en ese curso que yo presenté el miércoles, el viernes había que hacer otra presentación. Yo dije, bueno, aquí no queda otra que ponerle caña a esto. Y llegué el viernes y él dice, bueno, ¿quién va a presentar primero? Lo había dicho primero y yo me puse ahí. Y me voy a ver como diciendo, ah, sí, quiere más. ¿Verdad? Y yo le dije, sí, quiero más. Yo voy a presentar el primero. Había un compañero venezolano y le dije, chamo, quédese ahí sentado, voy a presentar yo. Vea, presenté. Y yo dije, bueno, terminé. Y aquí le ya los balazos, ¿verdad? No me dijo nada. Me dijo, solo había que leer eso. Muy bien. Y le puedo contar que esa fue la mejor experiencia que marcó mi vida para siempre. Porque hubo un antes y un después para mí. Tuve la bendición de Dios que mi proyecto fue declarado en el nivel país como necesario por el tema de la direccionalidad de conocimiento entre empresa pública y empresa privada. Y así he llegado a muchos lados que ni me imaginé. Al igual que ustedes seguramente ya algunos lo han vivido o lo vivirán. Llego a España, me voy a Francia y dije yo, lo que decías ahora, te preparas todo en la vida y llega un momento de decir, tengo que salirme del Chaco. Nace Innovus. Innovus Costa Rica es una empresa que lo que busca es eso, impulsar la creatividad y la innovación. ¿Qué hacemos? Rompemos paradigmas dentro de las organizaciones, pero más que todo queremos demostrar que la investigación científica empresarial no se aleja de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando piensas en un doctor, o en un futuro doctor, dice, ahí viene el académico, ahí viene solo el académico. Eso es mentira, eso es mentira. Y bueno, ha sido un trayecto fantástico, pero fantástico. ¿Y qué más les puedo contar? Bueno, la pasantía la hice allá, en España, en Francia, pude ver procesos de cómo exponían o defendían su tesis doctoral, que es algo, un proceso muy riguroso y muy serio y muy formal. Llega el tribunal, nadie entra a la sala hasta que el tribunal entre. Después entra el doctorando y después entra el público. Te sientas ahí, el director de tesis habla un poco sobre el doctorando y empieza ya la verdadera acción. Y vos decís, qué interesante. Pero antes de hablar, el doctorando pide permiso al tribunal. Y eso es lo que te marca. Por eso, porque no en cualquier lugar tú ves que vas a hacer una exposición y decir, miren, voy a pedirles permiso para hablar. ¿Y quiénes tienes al frente? Gente que ha publicado
el triple o el cuádruple de lo que vos puedas llegar a publicar en algún momento si tenés tiempo. Eso marca. Luego, ¿qué marca? El ver otras, como ustedes, que vienen a ver a Costa Rica, que vienen a ver otras experiencias, que vienen a conocer otros tipos de personas, otros tipos de pensamientos. A mí me ayudó mucho en lo personal porque me pude vincular con otros profesores a nivel internacional para empezar a hacer cosas. De hecho, de esas cosas también nacen módulos. Podemos hacer convenios directamente con las universidades para que participaran en este proyecto. Entonces, más de oportunidades se abren para los que no quedan solamente en la parte académica, sino en la empresarial. ¿Qué más les puedo decir? Ya para terminar, bueno, ya les conté un poco lo que hacemos. Eso es, espero no habernos aburrido con esta historia. Espero que les haya gustado, no sé si tienen alguna pregunta. Ahí tienen mis coordenadas. Si alguien quiere jugar así un número de teléfono o otros correos, estoy para servirles.